¿Puede un barco ser tan perfecto que desafíe a Dios? Cuando el RMS Titanic zarpó de Southampton el 10 de abril de 1912, un fogonero declaró arrogantemente a un periodista: «Ni Dios mismo podría hundir este barco». Era el objeto móvil más grande jamás construido por el hombre, una ciudad flotante de acero que presumía de ser insumergible. Solo 4 días después, a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, esa arrogancia yacía en el fondo del Atlántico Norte, llevándose consigo 1.500 almas. Pero la verdadera historia del Titanic no es la que creen conocer. No fue un simple choque contra un iceberg. Fue una tormenta perfecta de arrogancia tecnológica, arrogancia social y errores humanos que expusieron las grietas de toda una era. Esta es la crónica de cómo el orgullo de la humanidad se congeló y se quebró en la oscuridad de una noche sin luna. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy nos embarcaremos en el viaje inaugural del transatlántico más famoso de la historia, un viaje que se convertiría en una lección eterna sobre la fragilidad humana. Hoy exploraremos el espejismo de acero, la arrogancia y el ocaso del Titanic. Para comprender la magnitud de esta tragedia, primero debemos apreciar la magnitud de este barco. El Titanic era el segundo de los 3 barcos de la clase Olympic de la White Star Line, diseñados para dominar la ruta transatlántica. Con 269 metros de eslora, era más largo que muchos rascacielos de la época. Su construcción requirió 3 millones de remaches y 46.000 toneladas de acero. Contaba con lujos inimaginables para la mayoría: una piscina, un gimnasio, una cancha de squash, baños turcos y 3 bibliotecas. Sus escalinatas eran una réplica del Palacio de Versalles. Pero detrás de esta fachada de opulencia, se tomaban decisiones que sellarían su destino. La seguridad del Titanic se basaba en un sistema de 16 compartimentos estancos. La creencia era que incluso si 4 se inundaban, el barco permanecería a flote. Sin embargo, estos compartimentos no estaban sellados en la parte superior. El agua podía pasar de uno a otro si el barco se inclinaba demasiado, como vasos comunicantes. Además, para ahorrar costes y dar más sensación de espacio, los mamparos no llegaban hasta la cubierta superior. Era un diseño fatalmente defectuoso, disfrazado de innovación. A bordo, el barco era un microcosmos de la sociedad eduardiana, estrictamente estratificada. En primera clase viajaba la élite mundial. El magnate John Jacob Astor IV, el hombre más rico a bordo, que viajaba con su esposa embarazada de 18 años. Benjamin Guggenheim, quien más tarde se presentaría con smoking para morir como un caballero. Y Isidor Strauss, copropietario de Macy's, quien se negó a subir a un bote salvavidas diciendo: «No iré antes que las mujeres y los niños». Estos hombres representaban el pináculo del poder y la civilización occidental. En segunda clase, viajaban profesionales de clase media, maestros, comerciantes, clérigos. Y en tercera clase, o steerage, viajaban más de 700 inmigrantes, en su mayoría irlandeses, escandinavos y sirio-libaneses, que llevaban todas sus posesiones en una maleta, soñando con una nueva vida en América. Para ellos, el Titanic no era un palacio flotante, sino un taxi hacia el sueño americano. Al mando de este coloso estaba el capitán Edward Smith, de 62 años, a punto de retirarse. Era un capitán experimentado y popular, pero algunos lo consideraban demasiado confiado. Se rumoreaba que deseaba batir el récord de velocidad en la travesía, un trofeo publicitario que la White Star Line anhelaba arrebatar a su competidora Cunard. El viaje transcurrió con normalidad durante los primeros 4 días. El tiempo era frío pero despejado. El domingo 14 de abril, el barco recibió múltiples advertencias de hielo de otros buques. Algunas llegaron directamente al capitán Smith, otras fueron ignoradas o no se les dio prioridad. El telégrafo Marconi del Titanic, vital para las comunicaciones, estaba ocupado principalmente en transmitir mensajes personales y frívolos de los pasajeros adinerados. La prioridad era el servicio al cliente, no la seguridad. Esa noche, la temperatura cayó en picado.
El mar estaba inusualmente calmado, un mar de leche, lo que hacía más difícil detectar los icebergs, ya que sin rompientes no se veía la espuma blanca que los delataba. Además, no había luna. Los vigías, Frederick Fleet y Reginald Lee, carecían de prismáticos. Los habían guardado en un armario en Southampton y nadie tenía la llave. A las 23:39, Fleet vio una masa oscura frente a ellos. Tocó la campana 3 veces y telefoneó al puente de mando. ¿Qué ven?, preguntó el sexto oficial James Moody. Iceberg, justo al frente, respondió Fleet. Lo que sucedió en los siguientes 37 segundos es materia de debate eterno. El primer oficial, William Murdoch, ordenó todo a estribor y máquinas atrás toda. La sabiduría convencional dice que esta fue una maniobra errónea. Algunos expertos modernos argumentan que si hubiera embestido el iceberg de frente, solo se habrían dañado 1 o 2 compartimentos, y el barco quizás habría sobrevivido. Al intentar esquivarlo, el iceberg desgarró el costado de estribor a lo largo de 90 metros, abriendo 5 compartimentos al mar. El Titanic estaba condenado. El diseñador del barco, Thomas Andrews, hizo los cálculos rápidamente. El barco se hundiría en 2 horas. Lo que siguió fue un lento e inexorable drama humano. Inicialmente, muchos pasajeros se negaron a creer el peligro. La orquesta, dirigida por Wallace Hartley, comenzó a tocar ragtime en la cubierta para calmar los ánimos. Solo se disponía de 20 botes salvavidas, con capacidad para 1.178 personas, para las 2.224 almas a bordo. Ni siquiera eran suficientes para todos. Y aquí llegamos al giro inesperado. La revelación que cambia por completo nuestra comprensión de la tragedia. El defecto fatal del Titanic no estuvo solo en su diseño o en la falta de botes salvavidas, sino en el mismo acero de su casco. Cuando los investigadores recuperaron partes del casco en la década de 1990, realizaron pruebas de impacto que revelaron una verdad asombrosa. El acero del Titanic era extremadamente quebradizo a bajas temperaturas debido a su alto contenido de azufre. En la noche del hundimiento, el agua estaba a 2 de Greenwich. Cuando el iceberg golpeó, el acero no se deformó. Se quebró como vidrio, permitiendo que la rasgadura se extendiera mucho más de lo que debería. La arrogancia de la White Star Line había usado un acero de calidad inferior para ahorrar costes, un material que se comportaba adecuadamente en las pruebas, en dique seco, pero que se volvía frágil en las gélidas aguas del Atlántico Norte. El barco insumergible estaba condenado desde el momento en que se colocó su primera plancha de acero. La naturaleza no había vencido a la tecnología. La codicia humana había saboteado a la tecnología desde dentro. Mientras el barco se inclinaba cada vez más, la evacuación se convirtió en un caos regido por las rígidas normas sociales de la época. La consigna era mujeres y niños primero. En primera clase, esta norma se cumplió estrictamente. Sobrevivió el 97% de las mujeres y el 100% de los niños. En tercera clase, fue una lucha desesperada. Muchos inmigrantes no hablaban inglés. Las puertas que separaban las clases estaban inicialmente cerradas, y el camino a las cubiertas de los botes era un laberinto. Solo sobrevivió el 25% de los pasajeros de tercera clase. Los últimos momentos fueron de una solemnidad aterradora. El padre Thomas Biles, un sacerdote católico, escuchaba confesiones y daba la absolución general en popa. La orquesta, según múltiples testimonios, comenzó a tocar el himno «Cerca de ti, Señor». El gran embudo delantero se derrumbó, matando a decenas de personas en el agua. A las 2:20, las luces parpadearon y se apagaron para siempre. El Titanic se partió en 2, y la popa se elevó casi verticalmente antes de desaparecer bajo las aguas. En el agua helada, la muerte por hipotermia llegaba en menos de 30 minutos. De los 20 botes salvavidas, solo uno regresó a buscar supervivientes. El resto, temiendo ser arrastrados por los que se ahogaban, permanecieron a distancia. Los gritos, descritos por los supervivientes como un coro de grillos, fueron disminuyendo gradualmente hasta quedar un silencio sobrenatural. El barco Carpathia,
Llegó alrededor de las 4:00 de la madrugada y rescató a los 705 supervivientes. La noticia conmocionó al mundo. Las investigaciones posteriores en Estados Unidos y Gran Bretaña llevaron a mejoras drásticas en la seguridad marítima. Se creó la Patrulla Internacional del Hielo, se exigió que hubiera botes salvavidas para todos, y se estableció la vigilancia de radio las 24 horas. El naufragio del Titanic marcó el fin de la era eduardiana, de esa fe ciega en el progreso y las jerarquías sociales. Demostró que la tecnología, sin sabiduría y humildad, es un ídolo con pies de barro. El peor enemigo del Titanic no fue el iceberg, sino la ilusión de invulnerabilidad. Hoy, el Titanic yace a 3.800 metros de profundidad, desintegrándose lentamente. Su historia nos obliga a preguntarnos, en nuestra era actual, llena de arrogantes promesas tecnológicas, inteligencia artificial, viajes espaciales, ingeniería genética, ¿en qué Titanics nos estamos embarcando? ¿Qué grietas fatales estamos ignorando en nuestro propio exceso de confianza, convencidos de que nuestra tecnología es demasiado avanzada para fallar? Si este viaje a las profundidades de la mayor advertencia marítima de la historia les ha hecho reflexionar sobre los límites del progreso humano, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales. Activen la campanita para no perderse nuestros próximos análisis de los momentos que nos han enseñado lecciones eternas. Y déjenme saber en los comentarios. ¿Creen que la humanidad ha aprendido la lección de humildad que el Titanic pretendía enseñar? ¿O simplemente hemos construido barcos más grandes y arrogancias más sofisticadas? Hasta la próxima. Cuídense mucho.